deseo darte mi amor, de mi sostén voy a dar y del amparo de mi hogar a mi prójimo quiero ayudar. Por tantas bendiciones que me das, Señor, a los que necesiten yo daré mi amor. Mi gratitud quiero expresar, sirviendo a otros con bondad, y así haré tu voluntad. Tengan muy buenos días cada uno de ustedes, mis niños. Sean bienvenidos a la clase dominical nuevamente del manual Ven, sígueme. Quiero decirles, mis niños, que el título de la clase de este día es Mi ley para gobernar la iglesia. Entonces el Señor le dio al profeta José Smith la ley para gobernar la iglesia restaurada, y se aplica a cada uno de nosotros en estos últimos tiempos, a los líderes de la iglesia. Y de la manera siguiente le dijo el Señor al profeta, le dijo: y por vuestra oración de fe recibiréis mi ley para que sepáis cómo gobernar mi iglesia y poner todas las cosas en orden delante de mí. De esa manera el Señor le iba a dar la ley al profeta José Smith para gobernar su iglesia. ¿De qué manera, mis niños? Por la oración de fe. ¿Qué significa esto, mis niños? Que el profeta José Smith iba a orar con toda la fe de su corazón y de su mente para recibir revelación. Así, de esa manera, mis niños, cada uno de ustedes, si oramos al Padre Celestial, puede revelarnos cosas maravillosas, aquellos secretos y misterios del Evangelio restaurado personalmente. Y para la iglesia en general, solo puede recibir revelación el profeta actual, el profeta Russell M. Nelson, para la iglesia de estos últimos días. Y en la antigüedad, el único llamado para recibir la ley para gobernar la iglesia restaurada fue el profeta José Smith. ¿Y por qué el Señor dijo que solo el profeta José Smith iba a recibir la revelación para la iglesia, mis niños? Porque si no hubiese revelación, sería un desorden y mucha controversia dentro de la iglesia. Por eso el Señor estableció un profeta en cada una de las dispensaciones, de manera, mis niños, que el cielo aún está abierto para comunicarse nuestro Padre Celestial con el hombre digno en esta tierra, el profeta de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Y el Señor nos dijo también que un discípulo es alguien que recibe la ley de Dios y la guarda. Felicidades a cada uno de ustedes, mis niños, porque ustedes son discípulos de Jesucristo. Han recibido la ley a través del profeta viviente y están dispuestas a obedecerla. Son un discípulo de Jesucristo. Yo soy discípulo de Jesucristo porque le sigo a Él, a mi único Dios verdadero, a mi Redentor y a mi Salvador. Mis niños, y vamos a ver de qué manera dijo el Señor que es un discípulo de Jesucristo. Y veremos, mis niños, dice en el 41, 4 y 5 y 6, dice:
El que recibe mi ley y la guarda, tal es mi discípulo. Es lo que yo les estaba comentando a mis niños. El que recibe mi ley y la guarda, tal es mi discípulo. Y el que dice que recibe mi ley y no la guarda, no es mi discípulo, y será expulsado de entre vosotros. Mire qué terrible, mis niños. El que es miembro de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días y no guarda la ley, como le dijo el Señor al profeta José Smith, iba a ser expulsado. Ahora se conoce esa palabra como excomulgar. Excomulgar es que lo borran de los listados de la iglesia y ya no forma más parte del reino de Dios sobre la tierra. Entonces tenemos que meditar, mis niños, esta recomendación que el Señor dio a cada uno de nosotros a través del profeta José Smith. Y qué bonito continúa diciendo: porque no es propio que las cosas que pertenecen a los hijos del reino sean dadas a aquellos que no son dignos, ni a los perros, ni que se echen las perlas delante de los cerdos. ¿Qué significa esto, mis niños? La palabra de Dios que contiene el libro de Mormón y la Santa Biblia son cosas muy, muy sagradas. La palabra de Dios que contiene las escrituras son sagradas, de manera que el Señor las toma como tesoros, como perlas. Por eso el Señor dijo: no eches a los perros las perlas. Significa, mis niños, que si nosotros, mis niños, recibimos la palabra de Dios y no la guardamos, entonces estamos despreciando esos tesoros, esas perlas preciosas que el Señor nos ha dado, como es el contenido de las revelaciones que nuestro Padre Celestial ha dado. Entonces quiero contarles una historia respecto a estas cosas, que no deben echarle las perlas a los perros. En la antigüedad así se le llamaba a las personas que aún estaban en contra de la ley de Dios. Por ejemplo, los cananeos, y había otras tribus o pueblos que despreciaban las piedras preciosas, como es la palabra de Dios, que la simboliza como perlas preciosas, tesoros. Entonces quiero contarles, mis niños, había una mujer cananea. Recuerden que los cananeos no creían en Jesucristo. Entonces la mujer cananea tenía una hija sumamente enferma. Dijo ella que estaba poseída de demonios, y iba pasando Jesucristo por las tierras de Sidón, y la mujer daba voces diciendo: Señor, Señor, Hijo de David, mi hija es gravemente enferma, sánala. Y miremos qué sucedió, mis niños. Y él le respondió, mire qué le dijo Jesucristo. Él le respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El mismo Jesucristo dijo, estoy leyendo en Mateo 15, versículo 24. Vean la respuesta de Jesucristo. ¡Qué sorprendente! No soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Si hablar en este momento, mis niños, dijera: no soy enviado sino a las ovejas inactivas del reino de Dios en la tierra, la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Y miren la mujer, ¿cuál fue la reacción? Y dijo, entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. ¡Qué fe de aquella mujer, de aquel pueblo que aborrecía a Jesucristo, que no creían en sus palabras ni en sus milagros! Ella era cananea.
se postró ante Dios y le dijo: socórreme. Solo hay un Dios verdadero y viviente a quien debemos arrodillarnos, nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo, para que nos socorra en nuestras probaciones en esta tierra, en nuestras adversidades. Miren, Jesucristo cuando vio a la mujer arrodillada ante él, ¿qué le dijo? Mis niños. Entonces, y respondió él y dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Qué respuesta de mi Salvador y mi Dios. No está bien tomar el pan de mis hijos y echarlo a los perrillos. ¿Qué significa, mis niños? Las bendiciones son dadas por Dios únicamente a sus discípulos que les siguen y que han recibido la ley y la guardan. Qué bendecidos somos cada uno de nosotros, mis niños. Hemos recibido la ley en nuestro corazón y en nuestra mente. Por consiguiente, mis niños, las bendiciones son para nosotros. Las bendiciones son para la casa de Israel que guarda las leyes de Dios. Miren, mis niños, cuando Jesucristo dijo aquellas palabras, veamos qué continuó diciendo. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migas que caen de la mesa de sus amos. Aquella mujer fue humilde, se humilló ante el polvo, ante el único Dios verdadero y viviente. ¿Y qué respuesta, mis niños? Aún los perros comen las migas que caen de la mesa de sus amos. Ella imploró las misericordias, las bendiciones de la casa de Israel para su hija. ¿Qué madre no hará esto para ver la sanidad de sus hijos? La invitación para este día: postrémonos ante el Señor, ante nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Pidámosle sanidad. Si no hemos recibido aún la sanidad de nuestro corazón, este es el momento. Y la clave es, como dijo el Señor en la clase anterior, el Evangelio de Jesucristo, fe y bautismo por inmersión a través del arrepentimiento, mis niños. Y miren qué sucedió después con la mujer cananea. Entonces respondió Jesús y le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija quedó sanada en aquella hora. Solo a través de nuestra fe, mis niños, podemos sanar nuestros pecados de nuestro corazón y de nuestra mente. Solo a través de la fe, mis niños, podemos ser seguidores de Jesucristo. Y qué especial, mis niños, también en el libro de Mateo, al igual que en el libro de Mateo, al igual que estamos viendo allá, también el Señor habló, el Señor Jesucristo de otra manera. Y dijo: hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esto predicó el Señor en su ministerio terrenal. ¿Por qué, mis niños? Porque al igual que hoy en día, mis niños, cuando se restauró la iglesia, fue notoriamente el crecimiento de la iglesia restaurada en la época de Jesucristo. Y hubo muchas disensiones, hubo muchas
desunión en la iglesia restaurada. Había unos que profetizaban cosas que no eran realmente que venían de Dios. Por eso el Señor dijo que el único era el profeta llamado para recibir revelación y profetizar, José Smith. Si vivo el Evangelio, podré conocer que es verdad. Podré al plan de Cristo seguirme, guiarme por su voluntad. Cada día con todo mi ser, el Evangelio he de creer. Cada día con todo mi ser, el Evangelio he de creer. Si vivo el Evangelio, sabré que el Señor llegará. Sabré que por ser obediente, feliz yo podré siempre estar. Cada día con todo mi ser, el Evangelio he de creer. Cada día con todo mi ser, el Evangelio he de creer. Al igual que en el ministerio terrenal de Jesucristo, había muchos que hacían críticas. En el ministerio terrenal de Jesucristo, habían muchos también desunidos. Por eso el Señor dijo, hipócritas, saca primero la viga de tu hoja para que saques la de tu hermano. O sea que nosotros, mis niños, en esta tierra estamos en un estado de probación. No somos perfectos, de manera que a medida que vamos recibiendo la palabra de Dios en la escuela dominical, en las clases de seminario, en las clases de instituto, vamos hacia la perfección, que la lograremos al otro lado del velo, mis niños. Pero veamos, mis niños, que siguió diciendo, mis niños, el Señor en su ministerio terrenal. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. La santa palabra de Dios, contenida en la Biblia, en el libro de Mormón, en Doctrina y Convenio, en la perla de gran precio, son muy sagradas. No las debemos tomar livianamente, porque mire el Señor cómo previno a los discípulos de la antigüedad: no echéis lo sagrado a los perros. O sea, en otras palabras, no des la enseñanza a aquellos que no están dispuestos a guardar mi ley. En otras palabras, mis niños, aquellos que no perseveran hasta el fin, es como que se les haya echado estas perlas preciosas a los cerdos. Además, el profeta, el apóstol Pedro, también habló al respecto de aquellos que recibían el evangelio y lo pisoteaban, y dijo el apóstol Pedro, dijo, mejor es que no hubieres conocido, mejor es que no me hubieres conocido.
a volver atrás, acontece lo del proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al heno. Mis niños, en la época del ministerio terrenal de Jesucristo, los apóstoles severamente estaban haciendo reaccionar al pueblo para que guardaran los mandamientos y la ley para dirigir la iglesia y reino en esta tierra. No es fácil, mis niños, pero tampoco es imposible, porque si tenemos fe, vamos a tener el valor de guardar las leyes que hemos recibido. Y siguió diciendo el profeta José Smith en el versículo 41 y 9. Me gusta mucho esto porque de esta manera, mis niños, está constituida la iglesia en esta época y en la antigüedad de la restauración. Veamos. Y además, dijo el Señor, he llamado a mi siervo Edward Patrick y doy el mandamiento de que sea nombrado por la voz de la iglesia y que sea ordenado de la iglesia, sea ordenado obispo de la iglesia y que deje su comercio para dedicar todo su tiempo al servicio de la iglesia. ¡Qué bendición, mis niños! El Señor mandó al profeta José Smith llamar a Edward Patrick como obispo para dirigir la rama de la iglesia en Fayette. ¡Qué bendición! Un obispo de la iglesia de Jesucristo, y le dijo que dejara su comercio. Era comerciante Edward Patrick para que él pudiera dedicarse a la obra de la iglesia. ¡Qué bendición! En este momento, mis niños, nosotros también tenemos un obispo. El obispo es quien dirige el barrio Buena Esperanza. El obispo también es el que recibe revelación para dirigir la iglesia en estos actuales tiempos. ¿Y por qué obispo, mis niños? Porque también en el ministerio terrenal de Jesucristo había obispos. Y vamos a ver, mis niños, de qué manera los obispos, los requisitos del obispo. Vamos a ver los requisitos del obispo. Aquí están en el libro de Timoteo. Timoteo 1, porque aquí está. También en Tito. Miren los requisitos del obispo. Dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amador de lo bueno, prudente, justo y santo. Así le dijo el Señor a Tito, pero también en Timoteo, el Señor nos enseñó cuáles son los requisitos del obispo. Y dice, aquí en 1 Timoteo, dice, y si deseas ser obispo, buena obra deseas, pero el obispo tiene que ser, dice, el obispo tiene que ser sobrio, prudente, no dado al vino, no pendenciero, marido de una sola mujer, que mantenga a sus hijos en sujeción, porque si no gobierna a sus hijos, ¿cómo gobernará la iglesia de Dios? ¿Qué significa esto, mis niños?
que el obispo tiene que tener su propia esposa, única esposa, y que maneje sujeto a sus hijos. Ese es el obispo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Aquí está escuchando la clase, la hija del obispo. Aquí está también el hijo escuchando la clase del obispo Tobar. Los hermanitos Tobar, el obispo de mi barrio, está casado con la hermana Dayana Tobar. Ese es el obispo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. De manera que estamos haciendo las cosas correctas, siguiendo el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, siguió diciendo el profeta José, mis niños, también que Dios revela sabiduría. Vamos a ver cuándo revela sabiduría el Señor en Doctrina y Convenio 42, 61 y 68. Y dice, mis niños, 42, 61 y 68 dice, si pedís, recibiré revelación tras revelación. De esta manera, mis niños, se recibe revelación tras revelación. ¿Qué significa, mis niños? Que Dios no de inmediato nos va a dar toda la revelación que necesitamos. Es pausadamente. Esto un día, lo otro día y lo otro día. No nos revela de una sola, ¿verdad? Entonces por eso dice que el Señor nos da revelación tras revelación, conocimiento tras conocimiento, a fin de que conozcas los misterios y las cosas apacibles de aquello que trae gozo. Mis niños, cuando recibimos revelación de las cosas que traen gozo, nos da felicidad, nos da paz. Yo he recibido revelación, mis niños, cuando estoy estudiando la clase. ¿Qué revelación, mis niños, la voy a compartir con ustedes? ¿Cuál himno voy a poner intermedio en la clase? El himno que les ayude a fomentar su fe. El himno que les haga ver que realmente esta es la obra de Dios. Cuando eso sucede, mis niños, me siento llena de felicidad y gozo, porque el Señor me ha indicado el himno que quiere que ustedes escuchen cada domingo, mis niños. Si bien es cierto, a veces sugiere en el manual, ustedes verán que yo he puesto otro himno, porque he preguntado a mi Dios con qué himno se sentirán llenos de gozo mis niños este día, Padre. Y Él me ha dado respuesta. Por eso escuchan himnos del himno verde, a veces no siempre del himno de primaria. Y el Señor le dijo, siguió diciendo, he aquí observarás todas estas cosas, y grande será tu galardón, porque a vosotros es concedido conocer los misterios del reino, pero no así al mundo. Mis niños, el Evangelio son perlas preciosas, de manera que sus misterios los conocerán únicamente sus discípulos y no el mundo. Así le dijo el Señor al profeta José Smith. Qué bendecidos somos como discípulos de Jesucristo. Tenemos el privilegio que si pedimos con fe, recibiremos revelación tras revelación, conocimiento tras conocimiento, para edificarnos unos a otros, porque así mandó el Señor, que aquellos que son más fuertes en la fe, fortalezcamos a los más débiles, dijo el profeta Isaías en su palabra. Siguió diciendo, por tanto, el que carezca de sabiduría, pídamela,
y le daré abundantemente y sin reproche. Eso dijo el Señor. Y saben, ustedes recuerdan quién era falta de sabiduría y le pidió a Dios y le dio abundantemente y sin reproche. Nuestro amado profeta José Smith. Él pidió sabiduría al Señor para poder llegar a entender y saber a cuál iglesia congregarse. Y recibió respuesta. Y todo lo que contiene doctrina y convenio son las respuestas de Dios que le dio al profeta José Smith. Ningún hombre natural, ningún hombre del mundo tiene la capacidad intelectual para escribir estas profecías maravillosas que contiene doctrina y convenio. Por eso testifico con todo mi corazón que doctrina y convenio fue revelada por Dios al profeta José Smith. Y tengo el privilegio de leerlas y tengo el privilegio de ver el cumplimiento de cada una de ellas, mis niños. Y siguió diciendo el Señor, como les he venido repitiendo del inicio, que solo el profeta puede recibir revelación para la iglesia. Y siempre lo vamos a ver. ¿A dónde dijo el Señor al profeta José Smith esto? En Doctrina y Convenio 7. Vamos a ver, y dijo, y además conviene que se le edifique a mi siervo José Smith. Asimismo conviene que mi siervo Disney Rindon viva como mejor le parezca. Además, he llamado a mi siervo Edward para que pueda ser ordenado como obispo. Y le siguió diciendo, y saldréis con poder de mi espíritu de 2 en 2, predicando mi evangelio en mi nombre, alzando vuestras voces como si fuera con el son de trompeta. Mis niños, de esta manera el Señor nos ha instruido, nos ha hecho saber, mis niños, que solo el profeta puede recibir revelación, porque no es propio que aquellos que no son dignos reciban estas perlas. De manera, mis niños, que solo los que están guardando la ley de Dios pueden recibir revelación personal en aquellas cosas que les inquietan, que han leído en las escrituras o en los manuales de la iglesia. De esta manera, mis niños, también nuestro Padre Celestial envió a sus discípulos a predicar el evangelio en su ministerio terrenal y los envió de 2 en 2. Recuerden cuando dijo, a tierra de gentiles no iréis, y más iréis a las ovejas perdidas de Israel. Testifico con todo mi corazón que estas cosas son verdaderas. Me siento llena de gratitud con mi Padre Celestial por haberme dado la bendición de conocer su evangelio en esta tierra, por haber aprendido por mí misma estas verdades que me llenan de gozo. En el nombre de Jesucristo. Amén.